Ahí está. Flavia Natalia, qué bien. Ya te ubico, Flavia Natalia. Silic. Aquí. Bien. ¿Quiénes están y quiénes no están? A ver. Activamos nuestras cámaras los que estamos, un ratito. Firme, firme, magister. Randy. Aquí estamos, profe. Vale, muchas gracias. Aquí estamos. Ya estamos. Seguimos firmes, magister. Todavía no hay ningún caído. Sigo existiendo. Aquí presentes, magíster. Vale, Presentes. muchas gracias. Muy interesante la clase, realmente. Vale, muchas gracias por su presencia. Vamos con la tercera y última parte. A ver. Y me estoy anotando un tiempo un poquito más corto de exposición para que podamos concluir un poquito antes en el horario, ¿listo? En todo caso, todos los materiales lo van a tener en la plataforma, como también van a tener, lo tienen la bibliografía que estamos utilizando para todo esto. En algunos casos no tiene apoyo bibliográfico porque es una sistematización, digamos, de un proceso también largo de reflexión y experiencia que he tenido en este ámbito y que, bueno, se lo estoy proponiendo ahora para que podamos avanzar en este camino de hacer comunicación y hacer historia con la comunicación. ¿Listo? Bueno, voy a compartir entonces la última presentación. Muy bien, nos toca tratar este tema que es comunicación institucional y entorno social. Para ello quisiera introducir una idea que he recuperado de Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística. Él nos propone cuando hace el análisis de la lengua, nos propone dos ideas, ¿no? Lo diacrónico y lo sincrónico, ¿sí? Lo diacrónico, en el caso nuestro, lo que significa es precisamente dotarnos de una mirada estratégica para hacer un futuro deseado. Entonces, lo diacrónico sería el hacer historia para el caso del módulo. En tanto que lo sincrónico son las actividades, coyunturas, las crisis que se presentan y se van a presentar hacia adelante desde un momento inicial que podemos llamar de principio, pasado, presente, que se orienta a un futuro deseado. Entonces, entre estos dos tiempos, el pasado, presente y el futuro, va a existir una línea de tiempo, ¿no? Son las acciones que vamos a desarrollar en esta línea de tiempo. No son la sucesión de presentes y secuenciados por causas y efectos continuos. ¿No? Eso es lo que nos hace, que nuestra realidad se vaya transformando, se vaya cambiando. Las acciones que desarrollamos van a provocar cambios que nos van a aproximar a este futuro deseado. ¿Sí? Entonces, estas dos ideas es muy importante también considerar en nuestro esquema mental para poder hacer una planificación adecuada. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para poder construir esa imagen de futuro que nosotros estamos deseando? Y es precisamente tenemos que detenernos de inicio en este
lugar preciso que es la conjunción del pasado y el presente. Y en ese pasado presente lo que nosotros necesitamos son datos, información, hacer algunas pesquisas, algunas investigaciones, realizar algunos diagnósticos que ofrece el entorno social a la organización. Todo esto lo que nos va a permitir es comprender precisamente el momento en el que nos encontramos, ese pasado presente que les propongo. ¿Qué tipo de datos, información, pesquisas diagnósticos necesitamos? Va a depender siempre del carácter, del tipo de organización que nosotros en la que nosotros estamos desarrollando un plan estratégico. Pero en todo caso necesitamos información económica, información política, medioambiental, cultural, social, de educación, normativa, del desarrollo de las tecnologías, de la comunicación misma, qué es lo que está pasando en los entornos comunicacionales. Toda esta información nos va a permitir estar claros en este pasado presente como para construir esa posibilidad de futuro. En ese camino de aproximarnos al futuro, hay algunos autores, les voy a mostrar este gráfico y ustedes con calma lo van a leer en sus casas, pero que analizan, digamos, ciertos tipos de tendencialidades de futuro que puedan existir y que se están dando y que se dan o que posiblemente se den hacia adelante, ¿no? Estos autores proyectivamente van definiendo los grandes temas que van a existir en el futuro, ¿no? Es importante leer a estas tendencias proyectivas que nos plantean estos autores porque un tanto que nos dan ciertas luces para comprender por dónde también se va a encauzar la comunicación. Debo decir que estas proposiciones que tienen estos autores pueden parecer en cierta medida algo especulativas, pero ayudan a tener alguna otra idea más adicional a la que nosotros podamos lograr con el acceso a ciertos datos, información o haciendo algún tipo de investigaciones sobre algunas áreas determinadas. Ellos van agrupando, de acuerdo a su visión, estas tendencias, estas megatendencias, digamos, que orientan, que guían, digamos, a todas las sociedades a lo largo del planeta, ¿no? Entonces, es importante también conocer este tipo de cosas al momento de hacer el análisis del presente pasado y cómo ese presente pasado puede ir aproximándose a alguna de estas tendencias planteadas por estos autores. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la organización. Miren, la realidad es como este óvalo, ¿sí? A esto le vamos a llamar realidad. Y dentro de esta realidad, lo que vamos a encontrar son diferentes temáticas que están circulando y que son encargadas y son encaradas por algunos tipos de organizaciones. No vamos a encontrar temáticas indígenas, vamos a escuchar y encontrar temas que trabajan la globalización, sobre la salud, sobre los excluidos, sobre los entretenimientos. Vamos a encontrar sindicatos, niños, niñas, autonomías, conflictos y todo este tipo de cosas. Muchas leyes, gobiernos, modelos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que encontramos en la realidad son muchos elementos.
No, estos son apenas, y tiene un carácter didáctico únicamente, son parte, digamos, de esa gran cantidad de temáticas que podemos encontrar dentro de una realidad. Consiguientemente, si nosotros encontramos muchos elementos, lo que vamos a encontrar a la vez son muchas interacciones al interior de esta misma realidad. Vamos a encontrar vínculos o relaciones, no vínculos, relaciones entre regiones y el tema del narcotráfico, o regiones vamos a encontrar con el tema de la corrupción, o las regiones con el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar una serie de interacciones. Y vean ustedes que yo he puesto un puntito rojo en esta parte, y esto es provocativamente, para decir que nuestra organización, cualquiera sea esta, en este caso, por ejemplo, la carrera de comunicación social de la UPEA, que puede ser nuestra organización, es apenas una cosa muy pequeña dentro de este escenario muy complejo. Sí, donde circulan muchos conceptos y donde existen muchas instituciones y muchos sujetos de diferente naturaleza. Entonces, vean ustedes, cuando hace un momento decíamos, cuando abríamos la ventana de la realidad, solo veíamos una fracción de mundo, es que de nuestra ventanita solo podemos ver una fracción de mundo, ¿no? Y nosotros vemos desde nuestra ventanita, nosotros vamos a ver fundamentalmente las necesidades educativas que tiene, pregraduales que tiene la Ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? O cuál es la realidad comunicacional en nuestro espacio de realidad, que es el Alto. Entonces, vean ustedes, nosotros desde este puntito, desde esta posición en la que nos ubica la misma realidad, debemos tratar de entender este complejo, esta complejidad de temas, elementos, instituciones y sujetos que están a su interior y que están en una dinámica interactiva permanente, continua, y que no cesa, todo el tiempo están en interacción. Entonces, lo que tenemos en ese escenario son tensiones en la complejidad. Y esas tensiones en la complejidad son tensiones fundamentalmente entre lo que nosotros tenemos como historia de pasado, y es un tensionamiento con lo que quisiéramos como futuro deseado hacia adelante. Y este escenario de tensión dentro de esa realidad compleja, la vamos a denominar crisis. A lo que las organizaciones, se enfrentan permanentemente es a un escenario de crisis, porque necesitan enfrentarse a una nueva realidad. Y esa nueva realidad es posible en el futuro, hacer historia. Entonces, ¿qué significa estar en crisis? Esa es una buena pregunta, porque cotidianamente escuchamos decir a medio mundo, decir que estamos en crisis, que somos una sociedad en crisis, que tal institución está en crisis, que tal sindicato está en crisis, que el sistema sanitario está en crisis, ¿no? La crisis parece ser un concepto que marca, digamos, las relaciones dentro de la sociedad. Pero aquí tengo una definición de crisis, ¿no? Donde dice, todas las prácticas conocidas, todo lo que conocemos, todo lo que hacemos rutinariamente en las organizaciones y en la sociedad, ya no satisfacen las expectativas que tienen las personas. O sea, lo que estamos haciendo ya no satisface a las personas, ya no colma las expectativas de las personas. Los cambios inesperados que suceden en la sociedad y las organizaciones cambian el orden previo. Este proceso de ruptura del orden, de la continuidad del orden, también es comprendida como un espacio, como un escenario de crisis, ¿no? Entonces, esta es una otra idea fundamental para cuando tengamos que planificar, es que hay algo que no está bien.
Y si algo que no está bien son las prácticas nuestras dentro de nuestra organización que nos ponen en una situación de crisis. Consiguientemente, debemos repensar estas nuestras posibilidades de planificar y hacer historia hacia adelante. Entonces lo que significa la crisis, ya decíamos, es un tensionamiento entre un pasado y un futuro, ¿no? Entonces, es un tensionamiento en términos sociales de de formas organizativas jerárquicas, autoritarias, verticales, impositivas, represivas, patriarcales, deterministas, excluyente y muchos otros adjetivos que podemos seguir anotando. Estos elementos, estos conceptos, estas ideas que marcan a las organizaciones la ponen en un cuestionamiento, porque todas las prácticas estas que están por detrás de cada uno de estos adjetivos están en crisis, ya no nos sirve dentro de la sociedad. Consiguientemente, lo que nosotros queremos es buscar una respuesta de futuro, que no sabemos cuál es esta, ¿no? Es otra realidad, es una utopía, es un ideal al que nosotros quisiéramos dirigirnos y que supere todas estas formas organizacionales, todas estas formas en las que ha vivido las organizaciones hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? Es que este escenario, quiero acotar este momento en el que nosotros estamos viviendo es un escenario de tensiones, de una tensión entre un modelo de organización jerarquizado que se encuentra en crisis y un modelo de organización horizontal emergente, que no sabemos todavía cuál es. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos en este tránsito, cuando nosotros vamos pensando nuestras organizaciones en términos de planificación y consiguientemente la comunicación en términos también de planificación, es que debemos pensar en esta posibilidad. Nosotros queremos seguir reproduciendo este mismo modelo organizacional. Si queremos ello, sigamos haciendo campañas desde la jerarquía para la sociedad, para las bases. Sigamos utilizando esa relación vertical desde la jerarquía para las bases. Pero si nosotros queremos cambiar, la realidad comunicacional, es que debemos atrevernos a pensar en otro modelo organizacional, otro pasar. Y en precisamente en este tránsito de pasar de un modelo de organización a un modelo de organización, se presenta un modelo de comunicación que busca tener un otro modelo de comunicación distinto. Lo que queremos hacer es transitar de un antiguo modelo de comunicación vertical. En toda la sociedad vamos a encontrar este modelo de comunicación vertical, comenzando por los medios de comunicación, pasando por las diferentes instituciones públicas y en las mismas organizaciones sociales, vamos a encontrar formas comunicacionales verticales, coercitivas. Y lo que buscamos es pasar a un nuevo modelo de comunicación más horizontal, más sociocultural, más sociocrático. ¿Sí? Entonces, nos encontramos en este momento, en un escenario de contradicciones entre dos modelos de organización y también entre dos modelos comunicacionales. Es muy contradictorio esto. Y sobre esto, pues es lo que nosotros nos debemos atrever a hacer unos nuevos y distintos planes de comunicación, donde en verdad podamos encontrar e interactuar con los sujetos y que ellos también puedan tener un grado
de participación y de opinión dentro de las decisiones organizacionales. Ahora hay mucho de eso, o sea, ustedes cuando se presentaban decían que querían profundizar el tema del marketing digital, de las campañas en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que tiene Internet es precisamente la capacidad de participación de las personas. Tiene tiene muchos elementos en los cuales las personas pueden emitir sus opiniones y pueden provocar, digamos, ciertos cambios dentro de los modelos comunicacionales que desarrollan algunas empresas, instituciones, etcétera. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, cuando decimos organización, lo primero que se viene a la mente como imagen es esta cosa, ¿no? Esta forma gráfica de representación de la organización, ¿no? Entonces hay un jefe y alguien que le sigue por debajo y de este se desprende otros tantos y así hasta el último obrero o el portero que está en lo más bajo dentro de una institución. Este modelo y esta imagen es la que nos acompaña permanentemente cuando nosotros encaramos ciertos tipos de procesos transformacionales dentro de las organizaciones. Es precisamente a estas formas de organización lo que tenemos que encontrarles su alternativa posible y un otro modelo de organización en el que pueda ser un poco más horizontal si es que el caso lo amerita. Hay organizaciones que definitivamente no pueden ir hacia formas organizativas horizontales, ¿no? Llámense empresas, llámense instituciones de gestión pública, donde todavía va a permanecer por mucho tiempo más estas formas de organización vertical. Pero sí, por el otro ámbito vamos a encontrar posibilidades de organización horizontal dentro de la misma sociedad, siempre y cuando no exista alguien que se adueñe de la organización. Si alguien se hace dueña de la organización, esta organización horizontal se va a transformar inmediatamente en una forma de organización vertical autoritaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una organización? Y el diccionario de la Real Academia Española dice, ¿no? Es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. ¿No? Asociación de personas, conjunto de normas y determinados fines. Son las tres ideas que nos propone la RAE para poder identificar a una organización. O sea, si no hay organizaciones donde no existan personas y donde no existan normas y donde no existan fines determinados para esas organizaciones. Dependiendo siempre del tipo de organización del que estamos hablando. Bien, pero vamos un poco más allá. El chileno Fernando Flores, en su tesis doctoral que ha titulado Creando Organizaciones para el Futuro, dice, refiriéndose a las organizaciones, dice, afirmamos que las organizaciones no son meras instituciones o burocracias, sino que son fenómenos políticos. Y aquí viene una cosa muy interesante, se plantea una cosa muy interesante desde Flores. Entendemos por político a la reflexión acerca de cómo tendremos que vivir juntos socialmente. La política, dice, es la discusión mediante la cual determinamos nuestro ser social. En política nos preguntamos qué clase de interacciones debemos tener unos con otros,
qué clases de conversaciones sostendremos y cómo llevaremos a cabo esas conversaciones. Las organizaciones son uno de los lugares en donde es posible tener este tipo de discusiones. ¿Sí? Una definición muy interesante de lo que es una organización. Y me gustaría escucharlos con una participación corta respecto a esta cita que acabo de mostrarles. ¿Tiene la palabra? Agustina. ¿Alguien quiera opinar? Profe, Sí, ¿quién es? ay, ya, no, tengo que levantar. Sí. Que estoy con pantalla acorde y eso me dificulta un poco identificarlo rápidamente hablando. Ahora sí. Agustina. Sí. Buenas tardes. Bueno, escuchando este tema de las organizaciones, es importante reflexionar que en algún momento cae, si bien es un fenómeno político, pero a veces se distorsiona, ¿no? Se distorsiona en que ese líder ya no es un líder el que lleva adelante la organización, sino va cambiando la perspectiva de ese líder a otra figura, una figura que se sobrepone ante los demás, inclusive de una forma negativa, ¿no? Se podría decir. Y luego en comunicación, obviamente tenemos nosotros, que son nuestros directores de comunicación, los demás, pero también al director de comunicación se antepone lo que es el director o el gerente o el ministro o el administrador de las instituciones, ya sean organizaciones privadas o públicas. Y depende mucho de la visión que tenga este líder, esta persona que está a la cabeza, para poder cambiar. Ya acá, relacionando al tema de la comunicación, depende mucho del pensamiento, de la ideología, de los principios, de los valores que tiene este líder que está a la cabeza de una organización, llevada adelante una comunicación. Entonces es complicado a veces para algunos que podemos querer algo para la sociedad y no se puede lograr. ¿Por qué? Porque tenemos un líder, un jefe, que tiene una idea totalmente distinta de lo que quiere de nosotros. Gracias, Agustina. Amalia Amalita. ¿Quién eres, por favor? Bajamos la mano, Agustina. Juan Freddy Chipana, por favor. Gracias, profesor. La verdad que es muy complejo, es muy interesante, pero demasiado complejo entender que hacer de una organización horizontal. Si es que no ligamos primero a la conformación del Estado. Nuestros estados son pues autoritarios, son verticales, inclusive unipersonales, ¿verdad? Donde el jefe, el caudillo, el semidios decide todo, ¿verdad? Está pues, así estructurado el Estado. Váyase al Poder Judicial, siempre va a haber un presidente, después el mandamás hasta llegar al último auxiliar de un juzgado. Legislativo lo propio, así está estructurado. Cambiar la fisonomía, la estructura del Estado, volverlo horizontal, uy, eso lo veo muy, pero muy difícil. Tal vez un ejemplo traído de los cabildos puede ser elegir así como eligen al Papa, ¿no? Nadie sabe quién va a ser sin una reunión y lo deciden. En cambio, en lo político, en todos los estados está estructurado así. Tendríamos que cambiar la filosofía, la ideología de nombrar la organización horizontal. Y eso, como le digo, es un desafío, ¿verdad? Ya no tiene que ver nada
el caudillo. Aquí hay un programa y cualquiera tiene que cumplir. Listo. Y no someternos a la voluntad de quien está a la cabeza. Y, lamentablemente, la cultura occidental, la organización jurídica de cualquier Estado es vertical, desgraciadamente. Por eso es que tenemos que cruzar los dedos cuando alguien llega a ser presidente. ¿Cambiará, no cambiará? ¿Cómo será su carácter? ¿Qué temperamento tendrá? ¿Se hará amasar las botas primero? Etcétera, etcétera. Y conocer barbaridad. Entonces, es un deber ser lo que se está planteando. Sí, como aspiración es excelente, pero como realidad yo lo veo muy, pero muy difícil. Y en el ámbito comunicacional sucede lo mismo, si el Estado está estructurado así. Lo comunicacional es simplemente un apéndice, o si quieren un reflejo de las tantas instituciones que hay, ¿no? Hasta las ONGs, pues, simplemente eso. Bien, gracias. En todo caso, yo creo que es muy para esta definición es demasiado grande el Estado para poderla relacionar, ¿no? Yo creo que es otro tema, ¿no? Y yo me quisiera circunscribir nada más a una organización de acuerdo a esa definición de la RAE, una organización cualquiera, ¿no? Lo decía que las instituciones públicas por mucho tiempo no van a lograr, digamos, establecer una forma organizacional más horizontal, o sea, son eminentemente verticales y autoritarias, como también son los de las empresas privadas, ¿no? Pero en todo caso, también, pues las realidades se van transformando y van cambiando, ¿no? Y en Europa en este momento y Canadá también ahora hay algunas empresas bastante importantes a nivel global que están transformando sus formas organizacionales hacia una forma organizativa que se llama la sociocracia. Y ese es ese es un avance, digamos, que hay que observar, hay que ver qué frutos van a tener, cómo van a resolver, digamos, si la viabilidad de esas propuestas, ¿no? En tanto, yo me quedo con esta idea de Fernando Flores, con que la organización es un fenómeno político y que está marcado por las interacciones y las conversaciones y cómo llevar esas conversaciones dentro de la organización, ¿no? Vamos a escuchar a Flavio, por favor. Gracias, Lick. Sí, a partir de esta reflexión de Flores, bueno, un poco yo me remito mucho a mi rol profesional o a mi rol como ser social y como comunicadora o comunicóloga, que hasta ahora tampoco hemos definido bien bueno, esa es una discusión aparte de lo que es la comunicación social. Pero yo entiendo esta reflexión de Flores que la política, no lo partidario, la política nos ayuda un poco a definirnos como seres sociales en cuanto a la conciencia, en cuanto a la posición que tenemos políticamente con la profesión, hablemos desde la comunicación. Yo quisiera trabajar en una institución donde la comunicación sea horizontal. Ese es mi anhelo. Pero tengo instituciones donde tienen una organización vertical. Entonces, ¿cómo converjo? ¿Cómo logro desarrollar en ese espacio? Y yo lo entiendo así, no sé, tal vez estoy equivocada, pero y entiendo esta reflexión de Flores, o sea, ¿cómo empiezo yo a conversar, a dialogar, a interactuar con esas personas? Para crear un futuro, para generar un cambio, porque a partir simplemente de eso es lo que podemos empezar a construir algo. Yo recuerdo un poco lo que nos planteaba Luis Ramiro Beltrán sobre la comunicación horizontal, el diálogo, ¿sí? Sí. Y el diálogo es parte de la política o de lo político, ¿no? Y aclaro, lo partidario es muy diferente, ¿no? Entonces,
si entramos a una institución, sea la institución pública, sea la privada, sea una ONG, sindicato, partido político, o una dirección de comunicación mismo, que es un espacio muy pequeño, y hace rato nos mostraba usted, Lick, todo un mundo donde la comunicación termina siendo un puntito. A partir de generar ciertas interacciones, ciertas discusiones dentro de esos espacios, podemos empezar a hacer comunicación, a cambiar, a proyectar. Son muchas cosas que se pueden ir discutiendo en este sentido en función a la reflexión que hace Flores, ¿no? Sí, sí, es cierto. No está descartada la posibilidad de cambiar todo desde abajo. No está descartada para nada. Siempre existe esa posibilidad. Daniela, por favor. Gracias, Flavia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en lo particular, yo he tenido la experiencia primero de trabajar en entidades privadas y después de trabajar en la entidad pública, y puedo afirmar que realmente se ve bastantes diferencias en cuanto a la comunicación. Efectivamente, en la privada he tenido ya la oportunidad de trabajar con este tipo de comunicación horizontal, donde incluso se practica mucho lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Donde se está dejando de lado lo que son las jerarquías, se está buscando más el tú a tú, de que nadie es más ni menos. Entonces, incluso desde tutearnos entre todos, de que no haya títulos por las jerarquías. He tenido la oportunidad de trabajar en la banca y de reír y estar en una misma mesa a mi lado, tal vez con el mensajero, y a mi otro lado con el gerente nacional, y todos hablándonos de tú. Entonces, sí he tenido esa oportunidad, incluso de cuando en la privada, por ejemplo, uno plantea una estrategia o un plan o una propuesta para la entidad, de que te tomen en cuenta y que te escuchen incluso ese mismo día y solamente te pidan un correo electrónico tal vez como respaldo. Sin embargo, cuando he querido hacer este tipo de trabajos, tal vez incluso para agilizar en cuanto a tiempo, recursos en la entidad privada, pues me he chocado con bastante burocracia, ¿no? Para empezar, las famosas hojas de ruta que uno tiene que seguir cuando plantea algo, cuando quiere proponer algo, y cuando te dejan en espera. A veces cuando tu hoja de ruta, tu carta, tu propuesta llega después de una semana, a veces ya ha vencido incluso el plazo de tu propuesta o de lo que querías hacer. A veces ni las leen, ni solamente las archivas, no tienes respuesta. Entonces sí, realmente he visto diferencia en cuanto al tipo de comunicación que se tiene en una privada y en una pública, donde lamentablemente en la pública todavía existe este tipo de burocracia, este tipo de comunicación vertical, ¿no? De jerarquía, donde todavía para llegar a la MAE, que es el director de la institución dependiente de X ministerio, por ejemplo, uno tiene que esperar días, a veces semanas, y bueno, se cae en esta burocracia lamentable, y no se avanza también por este tipo de situaciones. Gracias. Sí, sí, pero ahí están las muestras, Daniela. Hay experiencias así muy lentas. Los cambios no se producen muy rápido. Estos son cambios culturales que tienen que sucederse en las organizaciones. Y la cultura siempre tarda en cambiar dentro de las organizaciones, ¿no? Pero se va avanzando. El mundo está cambiando. Eso es innegable. La última participación de Álvaro, por favor. Sí, quiero enfocar lo que acaba de colocar. Bueno, yo acabo de entrar y estoy observando este debate. Yo considero que deberíamos centrarnos, obviamente, en la organización, ¿no? Esto de la comunicación corporativa nace de las organizaciones, ¿no? De las ciencias administrativas. Entonces, Sí. obviamente, lo voy a centrar ahí, el análisis. Particularmente, una organización es un fenómeno comunicacional también, porque tiene que quedar de acuerdo, digamos, muchas personas en cómo va a coordinar y cómo va a ejecutar, digamos, un proyecto empresarial, ¿no? Y podríamos decir también que es un fenómeno comunicacional, ¿no? La primigenia del nacimiento de una organización, una institución, es que quedemos de acuerdo. Si hacemos un análisis a nivel del Estado, como se trata de hacer ahorita, obviamente ha sido la creación del Estado boliviano, ha sido un acuerdo, un pacto entre diversas partes, ¿no?
Han participado, obviamente, parlamentarios de diversas zonas, regiones del país, y ahí se ha quedado un acuerdo de cómo tenía que ser instituido esta organización, ¿no? Viendo, digamos, esta parte política, ¿no? Ok, entonces, si vamos a eso, obviamente, una organización sí tiene una característica esencial comunicacional y también, digamos, una organización empresarial privada, ¿no? Digamos, caso McDonald's, el caso de Facebook, el caso del Zoom que estamos utilizando en este momento, tiene en sí mismo, en su generación y en su creación, han tenido que generar normas, ¿no? Normas, reglas, han tenido que generar políticas, ¿no? Y hay la política interna. Seguramente si yo le caigo mal al director empresarial de Zoom, el día de mañana me puede dar mi memorándum de despido. Ese es el tema de la política, ¿no? Hay poderes de orden superior, digamos. El que tiene aquí lo que significa la autoridad dentro de una organización de estas características, obviamente son los inversores, ¿no? Los propietarios, aquellas personas que particularmente han empezado con este proyecto. Entonces, yéndome a ese punto, comunicación organizacional interna, obviamente, tengo que vigilar el tema político, tengo que ver que efectivamente yo tengo que llevarme muy bien con la mesa directiva y tengo que llevarme muy bien con los inversores, porque políticamente puedo salir en cualquier momento de esa institución si es que cometo algún error, ¿no? Que podría, digamos, afectar mi imagen como funcionario dentro de esa empresa. Entonces, obviamente, esto yo lo voy a insertar dentro de lo que significa esa comunicación organizacional, donde sí, efectivamente, hay tema político, hay tema comunicacional, hay tema de emprendedurismo, ¿no? En sí, digamos, es una circunvolución de muchas categorías que están, y conceptos y herramientas que se utilizan para generar una institución y una organización, ¿no? Ahora, cabe recordar que yéndonos a lo más grande, lo macro, de lo político, un Estado está confirmado por 4 elementos, ¿no? Población, normas, instituciones y lo que vendría a ser el territorio, ¿no? Ese es lo que vendría a ser Estado. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería comentar. Muy amable. Click Butrón, está sin sonido. Sí, estoy hablando así para el viento, ¿no? Bueno, les decía que vamos a entrar a un otro tema que son las dinámicas de la comunicación en la organización. Y aquí tenemos una idea, ¿no? La comunicación es un articulador que atraviesa la organización y lo social en su forma de relación interna y externa, ¿no? Y esta forma de articulador dentro de las organizaciones excede los mensajes, ¿no? Porque a veces en la organización subsumimos a la comunicación al mensaje, ¿no? Y decimos entonces, haz un buen mensaje, ¿no? Haz una buena campaña con un buen mensaje. Entonces, un poco que se reduce el sentido comunicacional de la organización únicamente al mensaje, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a entender esta diapositiva es que la comunicación es un articulador.
algo que nos permite articular a los componentes de una organización, ¿no? Sus normas, a las personas y a los fines que tienen las organizaciones. La comunicación va a articular todo ello y consiguientemente va a articular la idea de hacer historia dentro de la misma organización. Para quienes quieren conocer un poco más de Fernando Flores no es comunicador, es un economista, tiene 2 maestrías, una en filosofía y en otras cosas más, doctorados, perdón. Él es chileno y ha sido ministro de Economía de Salvador Allende, ¿no? Una vez concluida la dictadura, él vuelve con toda esta propuesta que les estoy planteando a ustedes, ¿no? Entonces, para continuar, entonces, el tiempo de la comunicación siempre va a ser el presente. No podemos comunicar en el futuro porque no sabemos si existe el futuro. Y lo comunicado en el pasado ya fue comunicado. Entonces, nosotros tenemos que tener la idea clara, precisa de que la comunicación siempre se da en el tiempo presente. Entonces, cuando nosotros planificamos, elaboramos un plan estratégico de comunicación, debemos pensar en que las acciones comunicacionales deben ser ejecutadas en un tiempo presente determinado. No puede ser la comunicación en otro tiempo que no sea el presente. Este momento, a pesar de la virtualidad, todos nosotros nos encontramos en un tiempo presente mediados por una tecnología y nuestra comunicación está dada en este presente. ¿Sí? Entonces, esta idea es bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Y para hacer historia en términos generales y en términos particulares de la misma comunicación, al menos deberíamos tener cuatro características dentro de la organización. Debería ser una organización participativa, una organización planificada, una organización autónoma y una organización innovadora. ¿Sí? En el sentido, si es una organización participativa, lo que busca dentro de la misma organización, dentro de las personas que hacen a la organización, es crear sentido de pertenencia, construir un simbolismo que permita tener pertenencia a todas las personas en relación a la organización, que asuman acciones, estas personas que tienen una pertenencia con la organización, asuma determinadas acciones, pero también tengan las capacidades de tomar decisiones dentro de la misma organización. ¿Sí? Estas posibilidades existen en este momento. Tal vez nosotros no las estamos experimentando, pero a lo largo del mundo ya existen varias organizaciones privadas, fundamentalmente, que están trabajando en este sentido, ¿no? Que sea planificada, atarse, esta idea me gusta mucho, ¿no? Atarse al futuro con otro. ¿No? El otro es mi compañero de trabajo, el otro es, como decía Daniela, el gerente del banco, o el otro es el jefe de la división, el otro es el portero de la oficina. Todos esos otros, con todos esos otros es que yo me voy a atar al futuro. Con todos ellos quiero caminar hacia el futuro. La planificación lo que nos permite es precisamente transformaciones dentro de nuestra organización. Se crea espacios de oportunidades y consiguientemente la planificación lo que va a hacer es movilizar a los diferentes actores, personas dentro de las organizaciones. Algo importante, el tercer elemento es que la organización debe ser autónoma, debe sentirse autónoma, debe reconocerse como una entidad propia con ordenamiento interno y que actúa de manera independiente, ¿no? Y esto le va a dar, la autonomía le va a dar a las organizaciones identidad, ¿no? Cuanto más independiente sea del entorno, cuando tome más decisiones de manera independiente del entorno, su identidad
será fortalecida y consiguientemente tendrá una característica de autonomía en relación a lo que está sucediendo en el entorno. En las empresas, por ejemplo, en las empresas privadas hay algunas instituciones, algunas empresas que se dedican a observar a los otros. ¿Qué están haciendo los otros en relación del mismo producto? ¿No? ¿Qué están haciendo los otros en relación al mismo producto que estamos elaborando? Ese criterio no es muy autónomo. Ese criterio está prendido de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo las otras personas, las otras instituciones, las otras empresas. Pero una organización autónoma va a verse internamente a sí misma y va a actuar de manera independiente. Y finalmente, la otra característica es que deba ser innovadora. Se provoca a sí misma cambios constantes. Se provoca cambios. Una organización que no se provoque cambios es una organización que no tiene una vocación por transformarse y transformar todo lo que es, todas las vivencias que tiene a su interior, ¿no? Las transformaciones giran en torno a sus relaciones, en sus metodologías, en sus acciones. Y todos estos temas son importantes para una organización que quiera hacer futuro. Para hacer historia, al menos hay que tener siete precauciones. 7 precauciones para hacer historia. Tener un sentido crítico es muy importante. Cuando uno, yo digo así en términos de broma, cuando uno está munido de ese espíritu gaucho, no tiene mucho sentido crítico, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es tener un sentido crítico frente a los fenómenos que suceden en las organizaciones y el entorno social. Debemos mantener los planificadores, los que estamos encarando estos procesos de planificación que buscan hacer historia, debemos tener una distancia prudente de la misma organización en la que nosotros estamos trabajando, porque eso nos permitirá tener una visión un poco más panorámica. El otro tema es contemplar el entorno y también lo que se vive al interior de las organizaciones con ojos de extranjero. Sí, y esta idea es muy, muy buena, porque cuando nosotros viajamos a un lugar que no conocemos y que, bueno, nos tocó llegar a ese lugar, lo que primero se activa es nuestro ojo de extranjero. Empezamos a memorizar el nombre de las calles, empezamos a buscar algunos hitos dentro de esa ciudad, tratamos de enterarnos de algunas cosas, memorizamos figuras, formas, vemos cómo es el comportamiento de la gente, cómo son las interacciones dentro de ese espacio, y ese es el ojo de extranjero, un ojo acucioso, un ojo permanentemente que se va moviendo, buscando cosas que le llamen la atención y que no sean, que busquen, digamos, las singularidades de ese entorno al que nosotros estamos observando, ¿no? Y el otro tema es sustraerse de las emociones. A veces las emociones son muy traicioneras en el momento de la planificación, y mucho más si nosotros estamos relacionados con esas organizaciones. Si nosotros estamos relacionados con esas organizaciones, lo primero que aflora son las emociones. Y estas emociones precisamente no nos permiten ver la verdadera dimensión de las organizaciones. Por eso algunas organizaciones, llámense públicas o privadas, prefieren contratar consultores, personas externas, que no tienen una relación, un vínculo emocional con las organizaciones. Y a estas personas les permite precisamente, a las personas que están exentas de esta emocionalidad, les permite lo que alguna de las compañeras decía a un principio, ver con más objetividad a la organización.
Luego necesitamos reflexionar interconexiones relevantes dentro de la organización. ¿Cuáles son esas interconexiones? ¿No? Porque una cosa son las interconexiones formales que existen dentro de la organización. Una persona que dirige una unidad determinada y los trabajadores o empleados que están relacionados a esa unidad es un tipo de relación formal, pero hay otras relaciones informales que son muy importantes, importantes reflexionar cómo se dan esas reflexiones, ¿no? Algunos de ustedes trabajan en las ONGs, por ejemplo, a una determinada hora los trabajadores de las ONGs van a la cocina y se sirven un café y de pronto se encuentran con otra persona que trabaja en otra área y empiezan a establecer relaciones en ese momento y hablan del trabajo que están desarrollando y demás, ¿no? Y se pueden quedar un buen tiempo intercambiando ideas. Y ese espacio, que no es un espacio formal de lo laboral, también es importante a ser considerado dentro de las organizaciones, porque hay que ver todas las formas comunicacionales que se suceden dentro de las organizaciones, ¿no? El otro aspecto, el sexto, es mantener un equilibrio en las decisiones, sin exagerar, digamos, algunos tópicos en desmedro de otros. Y finalmente, el último, que creo que también es un tema bastante importante, es tener una mente abierta al momento de planificar y al momento de hacer historia. Entonces, aquí nuestra colega argentina, Sandra Mazzoni, que ya ha trabajado mucho el tema de la planificación, estrategia, y en este momento está trabajando el tema de la inacción en la comunicación. Ella nos dice una cosa muy importante. Cuando mejor sea nuestro trabajo en lo comunicativo, mayores serán las posibilidades de relacionamiento y de articulación interinstitucional y mayor será el impacto que alcanzará nuestra estrategia. Y en relación a este tema, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes nuevamente. Le habla Inga López. Es verdad, las experiencias que tenemos cada uno de nosotros de haber trabajado tanto en la entidad pública y privada, creo que se basa también en cuánto uno puede aportar y puede lograr esa articulación y la diferencia para poder posesionarse y poder hacer un trabajo más coordinado y lograr nuestro pequeño granito de arena. Es verdad que hay diferencia, los relacionamientos, pero también depende de las personas. Yo he trabajado con 2 ministros sumamente horizontales, donde tu permanencia y relacionamiento de participación y decisión era pues plena. Y también he tenido jefes que han sido sumamente autoritarios, pero ahí viene el detalle de mi experiencia. Depende mucho de las personas también para que uno pueda fluir, pueda hacer su trabajo. Hoy por hoy nos ponen en el tablero otro desafío más, el tema de las organizaciones sociales, el tema del autoritarismo, el tema de las organizaciones. Ahora nos viene otro enemigo en común, que es esta pandemia. Entonces, la forma de trabajar en el tema comunicacional realmente nos ha movido el piso, y realmente el tema digital es otra nueva forma de podernos comunicar, en este caso informar, pero más que todo buscar y sentir lo que, o entender lo que sienten las personas, perdón, para poder conciliar y poder saber lo que está la gente pensando, saber qué es lo que necesitan, saber cómo debemos organizarnos.
Yo he tenido el privilegio de trabajar tanto en lo público y lo privado y estoy convencida que es el tema de las personas también. Eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Inga. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien tiene su manito levantada? ¿No? Adelante, Agustina, por favor. Bueno, en relación a, a esta frase, creo que realmente es muy importante trabajar en lo comunicativo. ¿Por qué? Porque nos proporciona un relacionamiento, como dice, y una articulación interinstitucional. Recordaba una experiencia que se vivió en la empresa boliviana de alimentos, que produce leche, produce miel, trabajan con productores apícolas, productores lecheros, proveen productos al subsidio, pero también trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, como ellos proveen las galletas de almendra. Es una parte, por ejemplo, trabajan con Munacincuyaquita y otras entidades como ENDE o Calauma para poder ayudarlos a ellos en el marco de la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, el trabajo de comunicación ya se convirtió en algo, en algo para agarrar a otras instituciones y para poder reforzarnos. Pues ya no fue simplemente un trabajo en el cual se promocionaba productos, sino también en un trabajo comunicativo que se mostraba que se estaba trabajando en lo social, haciendo impacto en trabajo social, haciendo impacto en la responsabilidad social empresarial, de manera que también se ha articulado con estas instituciones y sus comunicadores junto a las de la empresa, ¿no? Por eso me parece muy importante la parte, porque si trabajamos mal lo comunicativo, y más aún si nos aislamos y no hay un relacionamiento positivo con los demás, entonces como que nuestra estrategia va a caer y no va a tener los logros que quisiéramos alcanzar. Más allá, como decíamos, como se reflexionó en acápites anteriores, por ejemplo, el de transformar la realidad. Podríamos decir que tiene que ver una empresa de alimentos con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo se ha empezado a trabajar. Pero eso parte mucho de, todo está relacionado, ¿no? Parte mucho de lo que es la organización. El líder de esa organización tenía una mente muy abierta, era una comunicación muy horizontal, y paso ahí, a una oficina de ahí también había la otra empresa, pero que era totalmente cerrada, que no te permitía trabajar de esa forma. Entonces, esta forma, este trabajo comunicativo, de esta forma sí nos ayuda en el relacionamiento interinstitucional, sí nos ayuda además a buscar estrategias o lograr nuestro objetivo de plan a través de las estrategias, ¿ya? Y transformar un poco la realidad que quisiéramos, aunque subjetiva, pero quisiéramos, ¿no? Parte por eso, parte del pensamiento, de la filosofía, de la ideología del líder, el querer transformar una realidad. Nuestra realidad en este mundo, por ejemplo, en este momento es violencia en Bolivia, infanticidio, violaciones. Constantemente se dan los tipos de violencia, todos los días se escucha, no hay ni un solo día que no se escuche un mensaje como ese, pero ¿qué hacemos las instituciones, los demás, para articularnos entre todas, para trabajar independientemente del rubro en el cual estemos? Entonces eso es muy importante. Solo eso, Luis. Muchas gracias, Agustina. Vamos a escuchar a Rudy y luego vamos a cerrar nuestra sesión del día. Considero que además de la articulación interinstitucional, creo que lo comunicativo también ayuda a romper esas barreras regionales que por diferentes razones se han articulado en nuestro contexto. Por ejemplo, yo recuerdo que muchas instituciones de Pando y Tarija siempre manifestaban en una especie de queja de que muchas instituciones han concentrado toda su acción en el eje central, es decir, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y formando como una especie de dos polos, ¿no? Y aquí resalto este aspecto comunicativo porque
al articular instituciones efectivamente creces, ¿no? Hay instituciones en La Paz que trabajan sobre temas medioambientales, pero de repente no están articuladas en la Amazonía boliviana, y ahí sirve mucho esta articulación interinstitucional porque abarcas más, logras más, mejoras tus objetivos institucionales. Y es tan importante esto porque incluso existen ONGs dedicadas a la articulación comunicativa entre otras instituciones. Por ejemplo, creo que el caso más resaltante es el de UNITAS, ¿no? Que articula a más de 30 instituciones de todo Bolivia para mejorar sus canales comunicativos y de esta forma lograr una articulación interinstitucional en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Este concepto, esta idea de la articulación también se conoce como alianza estratégica, ¿no? Entonces hay muchas instituciones que hacen alianzas estratégicas con otras, ¿no? Y esto es un otro elemento que siempre debemos considerar para poder encarar ese concepto, esa idea de hacer historia, ¿no? Porque hacer futuro, perdón. Porque solos no podemos hacer todo. Debemos buscar a los otros que nos ayuden de alguna forma a avanzar. Pues bien, les agradezco muchísimo, mis queridos colegas. Ha sido un día bastante intenso. Espero haya sido de utilidad. Voy a dejar de compartir antes.